Buenas tardes, desde el programa de multicanal radio reservado para ECA, son nuestros hijos. Hoy, día 20 de noviembre de 2024, día en que se cumplen 35 años desde que se aprobó la Convención sobre Derechos Humanos del Niño, y día en el que desde luego ECA tiene mucho que decir de manera especial. Tenemos un programa en el que contamos con nuestro asesor jurídico de ECA como invitado, José Luis Castellano, al que ya muchos conoceréis porque es un asiduo de nuestros programas de radio. Sin embargo, voy a adelantar algo de su currículum, sobre todo lo que a nosotros más nos importa. José Luis es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid, se licenció en el año 93, es padre de 2 hijos, está casado y desde siempre ha tenido una vinculación especial con la educación, se ha implicado en las AMPAs de los colegios y llegando a ser hoy en día presidente de la Federación de AMPAs de Colegios Católicos Concertados y Privados de la Comunidad de Madrid, Educación y Familia. También es vicepresidente tercero de CONCAPA y consejero suplente del Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid. Para nosotros es nuestro director jurídico en ECA y la persona en la que confiamos para todo lo relativo a las denuncias que recibimos de padres y que se interponen desde ECA. No solo denuncias, también escritos ante los colegios o centros educativos. Para centrar un poco el tema y después ya pasar a la tertulia y al debate, también tenemos a nuestra compañera Beatriz Montes, a quien damos la bienvenida. Buenas Y tardes. buenas tardes, Beatriz, y buenas tardes, José Luis. Y simplemente pues os recuerdo que hoy, día 20 de noviembre, inicialmente en el año 1959 se aprobó por parte de la Asamblea General de la ONU una declaración que, como su propio nombre indica, pues se quedaba en un mero deseo, siendo ya el 20 de noviembre de 1989 cuando se aprobó la Convención sobre Derechos Humanos de los Niños. ¿Cuál es la diferencia esencial? Que esta convención para los países firmantes, que si no me equivoco hoy en día ya son 196 países, esta convención es de cumplimiento obligatorio. Hoy en día vemos cómo el propio organismo que aprobó esta primera declaración y posterior convención es muchas veces el organismo que está destrozando estos derechos. Pero vamos a empezar a hablar con José Luis de todo lo bueno que tiene esta declaración y esta convención y luego en una tertulia que abriremos, pues ya iremos viendo las posibles pegas que haya. Bienvenido, José Luis, y muchísimas gracias por intervenir en este programa especial. Buenas tardes, Nanda. Buenas tardes, Beatriz, y a todos los oyentes. Un placer estar una vez más en, en antena con todos vosotros y especialmente en un día como hoy que se conmemora, entre otros acontecimientos relevantes, el- el intento de blindaje de la protección de los sujetos más importantes que se pueden proteger en derecho, como son los niños. Como bien apuntabas en tu brillante introducción, Nanda, sí es cierto que todo esto surge a partir de un deseo y una evolución de los adultos de tratar de dar una protección legal que no existía hacia los niños, porque si nos vamos a los antecedentes, todo esto surge en Estados Unidos a partir de una situación de maltrato y desatención de una cría que tenía 8 años, la pobrecita, y bueno, pues estaba siendo muy maltratada y realmente se encontraron los juzgados de la época con que no tenían un instrumento legal con que protegerla legal, porque no existía el reconocimiento
legal del niño. Entonces, bueno, pues a partir de ahí los legisladores a nivel de Estados Unidos primero, y luego ya incorporándose a diferentes países hasta llegar a la efeméride que hoy conmemoramos, donde ya se establece una obligación para todos los firmantes de ese congreso internacional. Bueno, pues se van desarrollando una serie de derechos. Estos derechos, lo primero que tenemos que destacar por la importancia que tiene en cuanto a la figura del tema de la vida y de los menores, es que se está reconociendo que los niños son sujetos de derecho. Es decir, eh, esta argumentación sería perfectamente válida para luchar contra el mal llamado aborto, por ejemplo, que no deja de ser un asesinato en una vertiente estrictamente legal. Entonces, bueno, esta sería una deriva, pero esta deriva, sin embargo, fijaros qué curioso que no se ha trabajado apenas. ¿Por qué? Porque todas estas organizaciones al final, igual que pasa con la Agenda 2030 y otros instrumentos legales que estamos sufriendo muy especialmente en nuestro país, pues están siendo absolutamente colonizados, manoseados y totalmente desvirtuados por parte de la extrema izquierda o del progresismo internacional, ¿no? Entonces nos encontramos con que los derechos de los niños, que realmente es algo en lo que todos evidentemente estamos de acuerdo, hay que proteger a los niños, hay que dotarles de una educación, hay que garantizarles la mejor formación en libertad, proteger su integridad física, proteger su bienestar económico, su sanidad, en general, bueno, pues todo lo que a cualquier persona de bien se le puede ocurrir respecto de sus hijos. Fijaros qué curioso que cuando esto empezó a legislarse estaba muy vinculado a los derechos o a la figura de los padres. Esa figura de los padres por parte de la izquierda en los últimos años se está intentando desgajar y eliminar de estos derechos de los niños. Como no están absolutamente desarrollados al ser un tratado internacional del que estamos hablando, nos encontramos con que por parte de los legisladores en cada país o de las corrientes de presión a estos legisladores se puede manipular y se puede dirigir hacia donde quieras. Entonces, de esta deriva, fijaros qué curioso, que de esta deriva nos encontramos cosas tan curiosas como que del derecho de todos los niños a tener una educación en libertad, nos estamos encontrando con que ahora en nuestro país, en España, por ejemplo, se está tratando de construir un supuesto derecho de huelga, por ejemplo, de los niños, totalmente vinculado a corrientes de la extrema izquierda. Entonces, este es el gran problema que tenemos ahora. Pero desde un punto de vista legislativo, sí que tenemos que defender estos derechos, debemos defenderlos y utilizarlos para legislar de acuerdo a la figura del menor y no derivarlo hacia situaciones eh, de adoctrinamiento en todos los ámbitos. Evidentemente, de aquí la izquierda pues, pretende justificar el adoctrinamiento ideológico en los colegios o el adoctrinamiento sexual también en los colegios o fuera de los colegios. Bueno, pues todos sus mantras típicos contra los que desde ECA, bueno, pues podemos, creo, presumir ya de ser una auténtica punta de lanza en nuestro país en la defensa o en la lucha de esta deriva ideológica. Creo que nosotros debemos utilizarlo, nosotros y bueno, pues quien tenga posibilidad en cualquier foro de hacerlo, tenemos que legislar igual que ellos o llevar o tratar de presionar a los legisladores para que desarrollen estos derechos que, insisto, básicamente en el enunciado de los mismos estaremos todos de acuerdo, debemos de llevarlos a que se desarrollen en una línea de libertad y de protección de la figura del niño. Realmente todo esto siempre lo que estaba buscando era crear individuos o
posibilitar individuos que crecieran en libertad y con espíritu crítico y demás. Creo que ese es el camino que debemos de seguir entre todos, no huir de este adoctrinamiento brutal que estamos teniendo a mansalva por todas partes y que nuestro país es un auténtico escándalo, como estamos demostrando día tras día con nuestra lucha, y seguir en esa línea porque realmente aquí hay una serie de derechos que a mí personalmente me gusta mucho y me gusta mucho recordarlo, ¿no? Tenemos una serie de principios fundamentales en los derechos del niño, como es el derecho a la vida. El derecho a la vida, evidentemente, es fundamental. Sin este derecho no existiría el ser humano, no existiría nada, ¿no? Entonces, esto hay que blindarlo por todas las vías. Luego tenemos el derecho a la no discriminación. Bien, ahí estaremos todos de acuerdo. Pero, ¿qué pasa? Que ahora esta discriminación no la estamos encontrando y lo sabéis vosotras y todos nuestros seguidores. Nos estamos encontrando una discriminación al contrario de lo que venía siendo habitual, ¿no? Recordemos el tema de la homofobia, el tema de todas estas cosas. Ahora, si no entras por el carril que el gobierno quiere, pues se te discrimina, se te persigue y se te lapida prácticamente socialmente. Derecho al interés superior del niño. Cualquier decisión, este es el problema, que nos encontramos con unos principios tan amplios que luego da pábulo a que se pueda legislar y perfilar de una manera o de otra. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con estos conceptos tan amplios, pero no rechazarlos, sino utilizarlos correctamente y defender lo que nosotros pretendemos, igual que por la otra parte, por la extrema izquierda, pues se pretende lo contrario. Derecho a la educación. Aquí se desarrolla un poquito y dice, todo niño tiene derecho a recibir una educación adecuada, evidentemente. Pero, ¿qué es una educación adecuada? Evidentemente, pues tiene que ser una educación en libertad, una educación conforme a los valores que en tu casa existan, más que nada porque, como bien sabe la psicóloga que nos acompaña en otras ocasiones, si se produce un conflicto en el núcleo familiar y el colegio, por diferentes criterios morales o valores, pues el niño va a tener un problema. Entonces, podríamos seguir así con todos en general, porque realmente los principios son muy amplios, son muy generales, y donde yo quiero poner el acento y lo que me gustaría que todo el mundo entendiera es que estos principios tan generales en absoluto son malos, son buenos, evidentemente, blindan a lo más importante de la sociedad, los niños, y les da una entidad como sujeto jurídico particular, y la cuestión es cómo los desarrollamos. Ahí es donde entramos los mayores, en este caso, para poder blindar esa figura y darles la oportunidad de que cuando ellos sean mayores sigan por ese camino y lo regulen o lo vivan como consideren. Lo que debemos tratar de evitar, creo, son experimentos extraños, inventos de ingeniería social que realmente no aportan nada y lo único que hacen es perjudicar la libertad de estos niños para el futuro. Entonces, esa es el primer concepto que me gustaría dejar claro. Y luego, si queréis, podemos seguir desarrollándolo en la pequeña tertulia que podamos tener, porque desde luego aquí hay mucha materia para tratar. Está claro que el marco normativo no es solo bueno, sino que es totalmente necesario, pero también está claro que todo lo que toca la izquierda, la ideología woke, todo lo tiñe hacia lo malo. Y estaba acordándome, escuchándote, José Luis, del pretendido derecho a que los niños tengan relaciones sexuales con quien quieran, que comentaba creo que en ese momento era ministra de Igualdad, De igualdad, Irene sí. Montero. De todos modos, Beatriz va a exponernos cómo afecta esto en la escuela desde su experiencia como profesora. Gracias, Beatriz. Buenas tardes, gracias, Nanda.
Bueno, buenas tardes a todos. Yo, pues siguiendo un poco lo que estaba exponiendo José Luis, él ha hablado, pues sí, que los derechos son buenos, son necesarios, bien enfocados. Yo voy a hablar un poco lo malo, lo que es perjudicial. Lo que se nos está colando detrás de esos derechos que se está introduciendo en el colegio, pues especialmente el día como hoy, 20 de noviembre, una efeméride que se lleva realizando hace muchos años. Y si bien es cierto que en la mayoría de los centros educativos las actividades pues van enfocadas a darle a conocer que tienen esos derechos, que bueno, pues son en general son 10 que ya ha comentado José Luis algunos, la no discriminación, a la educación, a tener un nombre, derecho a tener una familia, derecho a ser a la vida, derecho a tal, ¿no? Pero el problema está cuando se está induciendo de forma indirecta a que ellos tengan como prioritario ciertos derechos que no aparecen explícitamente, pero están ahí. Son los nuevos derechos de los que hablaré ahora a continuación. Bueno, pues como se ha comentado, la Convención recoge los principios de la Declaración de los Derechos del Niño del 59. Desde entonces han habido muchas actualizaciones, pero sobre todo fue a partir del 2015 cuando aparece un concepto jurídico indeterminado que ha mencionado José Luis, que es el interés superior del menor. Es bastante peligroso, porque supone que lo principal que hay que defender en estos derechos es su interés, el interés superior del menor. De esta manera, pues podemos encontrar algunas actualizaciones en las que se habla de satisfacer las necesidades básicas del menor. Habría que plantearse qué son las necesidades básicas del menor, la consideración de sus deseos, sentimientos y opiniones, y la conveniencia de que su vida y desarrollo tengan lugar en un entorno familiar adecuado y libre de violencia. Los derechos de los niños, como ha comentado José Luis, se basan en los cuatro principios fundamentales: la no discriminación, el interés superior del menor, el derecho a la vida, a la supervivencia y el desarrollo, y el derecho a la participación. Vamos a ver un poco esto de los deseos, sentimientos y opiniones. No hay que ser muy docto para darnos cuenta que se antepone esto por encima de los niños, sumado a la educación en emociones que se está impartiendo también en los centros educativos. Esto puede dar lugar a que se ponga por encima el deseo y el sentimiento del niño. Evidentemente, esto, si lo trasladamos a la vida corriente, a la vida del día a día, podemos entender por qué se da prioridad a que un niño cambie de sexo porque lo desea, que un niño pida el cambio de sexo porque se siente de otro sexo, es su sentimiento, es su deseo. Y así como podríamos decir que desea abortar o desea tener relaciones homosexuales, es el deseo por encima de lo que debería de ser, de su edad, de su madurez, según unos criterios, según hay que tener en cuenta bastantes más aspectos, ¿no? Pues su deseo es lo prioritario. Luego, cuando se habla de que tiene derecho a tener un entorno familiar adecuado y libre de violencia, aparentemente, pues es ideal, ¿no? Evidentemente, todos los niños deben de vivir en un ambiente adecuado, libre de violencia y felices. Pero esto, ¿qué significa? Significa que cualquier obstáculo, cualquier cosa, cualquier opinión que impida que se desarrollen estos derechos que tiene el niño, supone que no vive, si procede de su entorno familiar, supone entonces que al niño se le está impidiendo el desarrollo de estos derechos. Por lo tanto, no tiene un entorno adecuado. Y además se considera que es violencia hacia él, que no se dé prioridad a sus derechos.
Más adelante podremos ampliar un poco pues, estos derechos, ¿no? Luego también estos criterios añaden otros elementos como la necesidad de garantizar su igualdad y no discriminación por su especial vulnerabilidad. Pues en este sentido, también incluye que el que se le impida el desarrollo de estos derechos supone discriminación hacia él. Como vemos, está camuflado detrás de un derecho normal, que es normal, que a un niño no se le debe discriminar, pero se va introduciendo una ideología, se va como cerrando el cerco hacia lo que les interesa, que a los niños se les quede bien claro, ¿no? Luego dice que el derecho fundamental del menor a ser oído y escuchado, de acuerdo con las recomendaciones y criterios de los convenios internacionales ratificados por España. Se establece el derecho del menor a ser oído y escuchado sin discriminación alguna por edad, discapacidad o cualquier otra circunstancia, tanto en el ámbito familiar como en cualquier ámbito. Luego dice que se sustituye el término juicio por el de madurez, considerando en todo caso que los menores tienen suficiente madurez a los 12 años cumplidos. Pues se me viene a la cabeza cuando hace ya unos cuantos años la ONU pues se posicionó a favor de que los niños a partir de los 12 años pueden tener relaciones sexuales completas porque se consideran maduros. Pues como este pues podríamos poner muchos ejemplos, ¿no? Se incorpora la posibilidad de que los menores planteen sus quejas ante la figura del defensor del pueblo o instituciones autonómicas homologadas. Esto también es peligroso porque cuando un niño ha sido adoctrinado desde el colegio y los padres quizá no han sido conscientes o han sido adoctrinados por mediante las redes sociales, la televisión, como sea, el niño ya tiene un concepto, una idea y cuando llega, por ejemplo, la adolescencia, que sabemos que es una edad difícil, crítica, que están buscando su identidad, su espacio en el mundo y cae en el peligro de creerse que está en un cuerpo equivocado o que le atraen sexualmente las personas de su mismo sexo, sin más se le escuchará a él por encima de lo que piensen los padres o por encima de querer ayudarle a buscar la raíz de por qué ese niño ha llegado a sentir o a pensar eso. Y cuando entra en juego aquí el papel del defensor del pueblo o las instituciones, también el peligro está en que a los padres se les puede llegar a quitar la custodia de los hijos, porque están obstaculizando su derecho, lo están discriminando y hay una violencia, se está ejerciendo violencia psicológica hacia él. Luego se refuerza la tutela judicial efectiva de los menores, que es lo que acabo de comentar, ¿no? Em, por hacer también, he querido también ver en la ley andaluza de destacar en cuanto a los derechos que se menciona en el artículo 43, el derecho a la identidad, y el artículo 44, el derecho a la identidad de género. Ahí ya sí aparece explícitamente este derecho. Bueno, pues según la Convención de los Derechos, según UNICEF, hay 10 derechos de los niños. Voy a analizar también brevemente cómo en la ley educativa, en los LOE, la última ley que hay en España, se basa, esta ley se fundamenta en los derechos de la infancia. Y vamos a destacar algunos aspectos interesantes. Las fuentes oficiales está la Convención de los Derechos de la Infancia. Y como he comentado, está por encima el interés superior del menor. mm, Se ha de respetar todo lo que para el menor se le considera que es beneficioso para su desarrollo, por encima de lo que decidan incluso los padres. La elección de sexo, decidir abortar. El menor es el dueño de su interés. Se le da el derecho a la educación. Se ha comentado también anteriormente, voy a añadir un poquito más, enseñar a que los niños pues, exijan su derecho a la educación. Esto muchas veces aparece como que los niños
hay niños que no tienen educación, no pueden acceder a tener educación, las niñas más vulnerables, pero esto sobre todo porque si nos metemos en la página web de estos organismos, de UNICEF, de or Children o a ONGs diferentes que llevan el tema este, nos podemos dar cuenta que aparecen fotografías en las que se ven niños pues en países pobres que no tienen acceso a la educación, que están obligados todavía a trabajar, cosa que ya, claro, en los países desarrollados no existe. Sin embargo, nos lo están metiendo con esa concepción. Pero detrás, lo que he comentado, detrás no está eso, detrás está el derecho a que ellos adquieran la educación en género, la educación en sexual y afectiva, se le introduzca la educación en métodos anticonceptivos, etcétera. Por ejemplo, para entender lo que también se pretende, hace ya bastante años, el 21 de noviembre, precisamente mañana hace el aniversario del año 2017, en la ONU se votó contra el derecho de los padres a la educación sexual de sus hijos. ¿Por qué se votó en contra? Por el llamado voto africano. El voto africano se negó, pero esa es su intención, que los padres perdamos totalmente la custodia. Luego tenemos otro punto en la Convención de los Derechos de la Infancia, o sea, perdón, en la ley esta educativa, los LOE, en el que aparece también la frase de que la obligación del Estado, es obligación del Estado asegurar el cumplimiento de estos derechos. Es su obligación. Por lo tanto, la educación en ideología de género o en que se respete el interés superior del menor es el Estado el que se otorga este derecho por encima de los padres. Los nuevos derechos que han aparecido hace unos años, pues los derechos sexuales y reproductivos. Son los derechos de la salud sexual y reproductiva, que detrás de esas palabras están los anticonceptivos y el aborto. Los derechos de los colectivos LGTBI. Se le enseña a los menores, directa o indirectamente, ya depende del centro educativo, que los colectivos LGTBI tienen derechos, pero como si fuese algo por encima del resto de los demás. O sea, en vez de enseñarles que tienen los mismos derechos, como cualquier ciudadano, esta minoría se priorizan sus derechos. Derecho a decidir sobre su propio cuerpo. Bueno, pues el transexualismo, el aborto, el tener relaciones sexuales con quien deseen, que da pie a la pederastia. No olvidemos las palabras que ha recordado Nanda, el derecho que decía la ex ministra de Igualdad Irene Montero. Los niños, niñas y niñes, que le gusta a Irene decir eso, tienen derecho a amarse como deseen, ¿no? Como quieran. Y hace unos años antes, la exministra de Educación, Cela, decía, no vayamos a pensar de ninguna manera que los hijos pertenecen a los padres. Es que ellos están en esa línea desde hace bastantes años. El problema está en que la población, los padres, no se dan cuenta. Bueno, pues entonces tenemos este tema de sus derechos sexuales. Hay guías educativas, hay proyectos educativos, hay libros, actividades, vídeos de todo. Se les enseñan prácticas educativas en las que no tengan por qué haber coito, en las que haya relaciones con el mismo sexo, la masturbación, que es algo sano, el transexualismo, que investiguen lo que deseen. Esa es la libertad. Por supuesto, el derecho al aborto, tienen derecho a saber las clínicas abortivas dónde están, a que se les ayude en estos casos. Em, bueno, en general, yo veo como hay un peligro cuando se celebra el Día de los Derechos de los Niños en los colegios. Porque estos niños se están educando
en esa mentalidad cerrada de que él tiene derechos casi por encima de que tiene deberes en la sociedad. Y que tiene unos derechos en base a sus ideas, a sus gustos, pisoteando incluso derechos de los demás. Como he comentado, la no discriminación. Como está ocurriendo hoy en día. O sea, si yo pienso de una manera distinta a la que se debe de pensar como prioritaria en la sociedad, y resulta que yo estoy discriminando a otra persona. A mí me ha pasado, o sea, yo he dicho en el claustro, oye, pues no vamos a quitar el día del padre y de la madre porque me parece que, bueno, los padres también tienen, les gusta recibir un regalito, o no vamos a quitar el día de tal efeméride, ¿no? Em, y van en contra mía. O sea, la discriminada soy yo, pero no, resulta que si yo hablo en contra de fulanico como porque piensa de tal manera, no en contra de él, sino de sus ideas, y lo estoy discriminando. Se vuelve la tortilla, ¿no? El derecho a gozar de una seguridad social, también esto está pisoteándolo, porque en realidad dice, el niño gozará de una protección especial y dispondrá de oportunidades de servicio, dispensando todo aquello por la ley, tal, tal, que pueda desarrollarse física, mental, moral, espiritual y socialmente en forma saludable y normal. Esto es mentira, porque la educación en base a la ideología de género, por ejemplo, es muy dañina. Entonces le está haciendo un daño mm, moral, un daño psicológico tremendo, de por vida, y un daño físico. Por supuesto que un daño físico. O sea que eso en realidad está pisoteando su derecho cuando se está haciendo mal. Otro derecho, el amor al amor y a la familia. ¿Pero qué concepto de amor les están enseñando? Porque les están hablando de que el amor romántico, que es entre un hombre, una mujer fiel, que se aman para toda la vida, comprometidos, eso es dañino. Eso es machismo. Porque tiene a la mujer explotada. O sea, ¿qué tipo de amor? O el amor que es tener relaciones sexuales con uno y con otro, da igual de con quién sea, y además promiscuas, que no tienen por qué ser compromiso, o que tengas. O sea, ¿qué tipo de amor? ¿Qué tipo de familia? Porque ya hablamos, por ejemplo, en aldeas infantiles, en la página web, encontramos que tienen derecho a vivir con sus padres y sus madres. ¿Qué tipo de familia les están enseñando a los niños que tienen derecho? O sea, les vamos a volver esquizofrénicos, niños que como no estemos los padres encima, pues van a la deriva. Luego, pues el amor, este tipo de derecho que le están enseñando o que le pueden estar enseñando, en base al derecho de la seguridad moral, pues resulta que le están quitando la custodia, la responsabilidad y el derecho a los padres de educarles según sus principios morales, ¿no? Porque le están enseñando lo que en realidad el gobierno, el Estado o los organismos internacionales quieren meterle en el cerebro a nuestros hijos. Luego el derecho a la educación, ya lo he comentado, ¿no? Se quiere imponer un pensamiento único, un pensamiento indiscutible, universal, un pensamiento además tremendamente dañino. No se respetan las demás opiniones y se está haciendo una metodología conductual. Se le está introduciendo al niño el conductismo, ¿no? Ya sabemos que es pues, manipularle la mente. Bueno, pues en general un poco a esto, ¿no? Y bueno, por supuesto no hablemos de la libertad en cuanto a la educación religiosa, ¿no? Que están atacadas. Luego, dice, tiene no, el derecho al buen trato. Pero ¿qué buen trato va a tener un niño al que se le está educando de esta manera manipulándole? Lo que se está haciendo es maltratarle psicológicamente y moralmente. Entonces, esto es un abuso a su integridad física, moral y mental. Es una explotación. La verdad es que lo que estamos presenciando de una manera encubierta y que esconden estos derechos es una explotación infantil, en toda regla.
porque están llevando a ver todo bajo el prisma de los deseos, de la búsqueda del placer, la hipersexualización. Em, y bueno, pues en general esto es lo que yo quería un poco resaltar de los aspectos negativos que yo veo que hay detrás de los derechos de la infancia, que como he dicho, también, como lo ha dicho José Luis, son necesarios, pero se está manipulando de esta manera tan terrible. Está claro, Beatriz, muchas gracias, que la utilización perversa de las leyes a favor de una ideología, pues es lo que trae. Si objetivamente todos los derechos que hemos visto son buenos, objetivamente los límites son buenos y resultan aplicables, porque yo, y José Luis, que ejerce como abogado, podrá completar esto, pero cuando se habla del interés superior del menor, es un fin al que se tiende en multitud de procedimientos judiciales, especialmente en los temas de divorcio. Siempre se tiende a que no se mire por la preferencia del padre o de la madre, sino la protección superior del menor, porque sí es un ente necesitado de una mayor protección. Haber conseguido que los niños tuvieran la suficiente entidad jurídica como para ser sujetos de estos derechos, con la perversa utilización de las leyes a favor de estas ideologías, lo que hacen es completamente lo contrario. Y yo solamente quiero apuntar, con esta utilización dañina, lo que se pretende en última instancia es acabar con la familia. Al acabar con la patria potestad, al restar a los padres la autoridad que teníamos desde el derecho romano, la autoritas, se nos resta a los padres la posibilidad de controlar la infancia. Estos derechos deben entrar, en mi humilde opinión, cuando realmente no se esté velando por la correcta educación, no se les esté alimentando, no se les lleve al colegio, no se les permita hablar o tener su opinión, no se les esté identificando con toda su entidad. En esos casos, por supuesto, debe entrar, pero es que si cualquiera piensa en una familia, a ninguna familia le hace falta que les recuerden cuáles son los derechos de los menores. Al revés, nace del entorno familiar el velar por esos niños y el cuidarlos. Además, os recuerdo que es una obligación de los padres. Sin embargo, cuando esto entra en juego es precisamente porque no existe esa familia. ¿Qué ocurre, en mi opinión? Que al entrar en juego, cuando sí existe una familia bien estructurada, bien ordenada, y lo que se hace es alienar a los niños, meterles unas ideas que no se corresponden con lo que deberían tener en su cabeza. Yo, cuando has dicho lo del abuso de menores, estoy completamente de acuerdo. El imponerle estas ideologías a los niños lo que hace es acabar con su infancia, con su inocencia. Y eso penalmente se puede considerar, y en un futuro espero verlo, abuso de menores. No sé si José Luis está de acuerdo conmigo. Yo creo que Beatriz, por lo que ha dicho, sí, pero me gustaría conocer la opinión tuya, José Luis, como abogado y como padre. Ujú. Sí, sí, no, a ver, estoy completamente de acuerdo con todo lo que habéis expuesto. Lo único, no me gustaría que quedara del programa, que pueda estar escuchando, la sensación de que la existencia de estos derechos es mala. Intrínsecamente, al contrario, es buena. Es buena, protege a los menores. El problema es la perversa utilización que se está realizando y que creo que es una de las piezas más importantes de la ingeniería social que se está desarrollando por el progresismo internacional. Especialmente lo estamos sufriendo en nuestro país, como bien sabéis. Entonces, eh, ahí es donde tenemos que hacernos fuertes en cómo
se gestiona o se desarrolla todos estos derechos básicos y fundamentales, cómo los podemos ir desarrollando. Evidentemente, el enemigo a batir es la familia, evidentemente esto lleva eh, o busca acabar en situaciones de pederastia, permite ir todo tipo de libertinaje a nivel sexual basado en la propia satisfacción de los deberes, de los deseos. Fijaros qué curioso que esto me está recordando el otro día cuando estuve en el programa de televisión este que luego estuvimos comentando, el tema de la Sí, homofobia o no homofobia y tal, el muchacho más joven que había, que era un campeón de natación sincronizada y demás, estaba allí acompañado por una señora que entiendo que era su madre y me da la sensación que era quien le había metido en toda esta historia de ser gay. La cuestión es que lo que me llamó la atención es que al final de todo el debate, el muchacho lo que vino a decir, igual que los otros eran completamente, vamos, viven del tema homosexual o transexual, es su negocio y es su forma de vivir. Pero este muchacho, el pobre, decía, es que bueno, estoy en la edad de probar todo. O sea, es que él no sabía qué es lo que quería. O sea, él tenía un conflicto personal muy fuerte que le estaba llevando a una situación completamente problemática para él como persona. Y eso es lo triste de todo esto. O sea, es el ejemplo paradigmático de todo, de cómo se pervierten todos estos derechos. El llegar a un muchacho joven con, bueno, pues con unas cualidades deportivas fenomenales. De hecho, era campeón internacional y demás, pues a vivir en la confusión y a no saber qué es lo que quiere. Entonces el muchacho pues estaba muy, muy confuso y eso le va a suponer un problema, va a suponer problemas en un futuro, ¿no? Entonces contra eso es contra lo que tenemos que luchar, no contra los derechos en sí, que insisto, creo que son positivos, sino contra la utilización perversa de estos derechos y cómo se desarrollan. Eso Sí, es un eso es, poco el mensaje que creo que tiene que quedar. sí, por tal cual. supuesto. Por eso, precisamente yo he querido hacer mención a los nuevos derechos que nos están introduciendo y que Mm, están en la ley educativa, en los LOE, porque mm, les está llevando a justo lo que tú comentabas sobre este chico, esa esquizofrenia mental. mm, Les enseñan que tiene que probar, es que está escrito así en los programas educativos, que tienen que probar, porque mm. no, la heteronormatividad para ellos es negativa. Sí, El correcto. Ujú, patriarcado, toda eso, historia de la masculinidad tóxica. Entonces a ellos les están enseñando centros escolares, institutos o como he comentado anteriormente, hay mucho ya en las, bueno, en las redes sociales la mayoría, ¿no? Películas, Películas, series, series, de todo. Bueno, todo dibujos, está infectado, ¿no? ¿Qué está llevando esto? A la promiscuidad, aumento de enfermedades de transmisión sexual, aumento de abortos en de chicos y suicidios, chicas en chicas cada vez más jóvenes, suicidio de transexuales, está llevando a bastantes casos ya de pedofilia. O sea, mm, en que estamos convirtiendo nuestra sociedad, en que se está mm. convirtiendo en nuestros futuros adultos. Entonces Sí, ahí pero está el además, problema. sí, perdona, además fijaros, es que me estoy acordando, ahora parece que después de muchos años luchando desde nuestra trinchera, si me permitís que lo diga así, contra la pornografía extendida por todas partes, con acceso en Internet exagerado y demás, ahora parece que el gobierno está empezando a hacer una campaña general para luchar contra ella y tal. mm, Evidentemente es algo que tenía que estar hecho, pero desde hace un montón de años. ¿Qué pasa? Que detrás de todo esto al final lo que hay son unos intereses económicos brutales que van todos unidos y todos orientados hacia lo mismo. Es decir, todas estas situaciones que hemos denunciado, que venimos denunciando programa tras programa y en nuestra actividad cotidiana, van a lo mismo, a acabar con la familia, a acabar con los valores, a acabar con la sociedad como la venimos conociendo desde de toda la
y evidentemente a crear individuos completamente aborregados, porque al final es lo que se busca, ¿no? Entonces, tenemos que estar luchando todos los días contra esto en todas partes e insisto, pero no confundir el tiro. Yo abogo siempre porque precisamente todos estos derechos, además tú has dado muchos ejemplos, Beatriz, en tus comentarios anteriores, de cómo se deforman los derechos. O sea, si denunciando, pum, y esto genera esto, y esto genera lo otro, ¿vale? Pues vamos a hacer que genere lo contrario, porque es precisamente donde tenemos que luchar y donde tenemos que defender todo esto. Evidentemente tenemos todo en contra, porque detrás de todo esto no olvidemos nunca que hay un auténtico negocio. Hay mucho dinero y mucha gente viviendo de todo esto. Y al final los que pagan las consecuencias pues son los menores, son nuestros hijos. Sí, y La yo quería añadir, conclusión, perdón, Beatriz, dime. no, yo quería añadir, como ha comentado José Luis, que estamos haciendo una sociedad aborregada, a mí se me ha venido a la mente una sociedad animalizada, porque se está enseñando a llevar, a dejarse Sí, llevar sí. por lo instintos. Mm, Me estoy acordando de hace ya tiempo, no sé si era un vídeo que yo colgué en un canal que yo tenía de YouTube de adultos, y hubo un comentario de un chico que decía que porque era malo dejarse llevar por los instintos, que es que hay que dejarse llevar, pero bueno, me metí una parrafada allí hablándome de que los instintos son buenos, eh, como que es prioritario, vaya. Bueno, pues es que digo, "Jo, así están los jóvenes. Claro, y es que están así. Es una sociedad animalizada y de mm, hecho, digo, pues si le están dando más importancia a los derechos de los animales que al derecho a un niño que sí. no ha nacido. Pero si es que Ujú. pero si es que encuentra hoy en día a gente mm, joven, niños, adolescentes y bueno, gente más de mi edad, y que por supuesto que hay que darle prioridad hay que salvar Los a los niños. perros abandonados, ¿De verdad? o un De huevo de un verdad, águila. y hablas con esa frialdad de que el aborto es un derecho, de que pobrecita que aborte, que es que no puede mantener al niño, que no sé. Digo, pero vamos a ver, que es una criatura humana. O sea, que es verdad que una sociedad aburrigada, pero animalizada, porque eso es de animales, vamos. Que el darle prioridad a un derecho a un animal que se está extinguiendo y aceptar que los adolescentes puedan abortar como si fuera un método anticonceptivo, la verdad es que es terrible. Está detrás todo lo que son los derechos también, los derechos de los animales, que ya sabemos que en España están muy preocupados por eso. Pues totalmente. Que no, que yo lo que iba a llegar a la conclusión después de la charla que hemos mantenido, que si bien, por supuesto, el marco de la convención y de la declaración inicial es magnífica, y de hecho, José Luis, yo sé que muchos de tus escritos dirigidos a los institutos y a los colegios los mencionas porque realmente son dignos de mención y no nos tenemos que dejar desanimar por la incorrecta aplicación. El marco en sí, la esencia del derecho y la esencia del motivo por el que se aprueban esos derechos está clarísimo que es necesario y el menor de edad es una persona necesitada de mayor protección. Ahí sí que es verdad que se necesita una mayor protección porque está más desvalido, no como en el caso, por poner un ejemplo, de las mujeres o de los gays y lesbianas, que realmente tenemos los mismos derechos iniciales que los demás y no deberíamos tener más protección. Sin embargo, en el caso de los menores sí que son dignos de protección. La Convención de los Derechos de los Niños, aprobada en el año 1989, tal día como hoy, hace 35 años, sigue siendo perfecta y muy correcta, muy adecuada, no así la perversa e inadecuada aplicación. Yo creo que ya por tiempo deberíamos ir concluyendo. Nos vamos a despedir de este programa antes de que Beatriz nos ponga el broche final.
voy a recordar las redes sociales de nuestra asociación. Recordaros que ECA emite un programa semanal los miércoles de 4 a 5 de la tarde a través de la plataforma Multicanal Radio, a quien le agradecemos su amabilidad. Nuestra página web es www.eca-medio.es. El teléfono para recibir WhatsApp, que está abierto a todos y solamente recibe WhatsApp, es 611-098836. Nuestro correo electrónico, en el que estaremos encantados de recibir cualquier correo que necesitéis, cualquier noticia que nos queráis enviar o cualquier petición de ayuda, contra el adoctrinamiento @gmail.com. Y siempre os recordamos que somos una asociación sin ánimo de lucro y que tampoco recibimos ningún tipo de subvención, con lo cual nos nutrimos de las aportaciones de los socios y de nuestros amigos. Si os resulta más fácil a través de PayPal, se puede recibir estas aportaciones, y si no, el teléfono 676-855-027 para recibir Bizum está a vuestra disposición. Os agradecemos que nos sigáis en redes sociales, en Telegram, en Facebook, que escuchéis este programa de radio, y nos despedimos con el broche de nuestra querida Beatriz, que va a terminar hoy el programa especial sobre los derechos de los niños. Cuando quieras, Beatriz. Querido oyente, el problema no está en que los niños tengan derechos, faltaría más, sino en el objetivo cruel y manipulativo que hay detrás de la celebración y la insistencia de ellos, tal y como hemos expuesto en el programa de hoy. El problema está en que se están colando unos derechos sexuales que los niños no tienen y se están quitando la autoridad pasito a pasito a sus padres sobre ellos, siendo el Estado el que se otorga su derecho a educarlo y protegerlos de sus propios progenitores. El problema está en que se pretende legislar para unos pocos, una minoría, para que ellos tengan privilegios jurídicos por encima de los demás. ¿No estamos todos amparados por los derechos humanos? ¿Por qué tenemos que aceptar que ellos sean los intocables, los que vivan entre algodones, entre subvenciones y aplausos? Ellos piden que se legisle en función del amor, porque claro, como se aman, se tienen que casar para tener las mismas ventajas que tienen los otros matrimonios que son retrógrados, clásicos, pasados de moda. ¿Y qué pasaría si un hombre se quiere casar con dos mujeres? ¿También hay que aceptar que se llame matrimonio? ¿También hay que incluir eso en la educación de los hijos? ¿Y si un varón adulto se quiere unir con una chica de 15 años, no pueden ser matrimonio? Pues si se aman, ¿qué problema habría? Es cuestión de tiempo que también se reivindiquen sus derechos. Y es que la realidad cae por sí misma, no se legisla por el amor, sí, ni por los sentimientos. Y como van de víctimas, hay que abrirles las puertas de par en par en los colegios, para que los niños se unan a su orgullo. ¿Orgullo de qué? ¿De que se aman como quieran? ¿De que se inclinan a tener relaciones sexuales con personas de su mismo sexo? ¿Orgullosos de poder operarse y ponerse tacones? ¿Realmente es un tema del que los niños tienen que participar? ¿Realmente los niños tienen que tener derecho a esta clase de educación? Podríamos seguir, querido oyente, pero de nada servirá si seguimos priorizando los intereses ocultos de los que introducen esto en la mente de los menores. Si seguimos olvidando que los niños son eso, niños, no pequeños adultos, y que el interés superior del menor no es hipersexualizarlos con sucias ideas, sino respetar su dignidad, su inocencia y su desarrollo madurativo. Nosotros, como ya sabes, querido oyente, seguiremos luchando para protegerlos, por ellas, por ellos, porque son nuestros hijos. Un saludo y hasta la próxima cita. Muchas gracias, Beatriz. Muchísimas gracias, José Luis, y gracias a todos los oyentes. Os esperamos en el próximo programa, y como siempre decimos, dejad en paz a nuestros hijos.